Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con una comunicación interna de gdc.coop Curazao. Va dirigida a la gente que va a la Feria Colombiana, el 20 de julio. Y bueno, parece que vienen cargados de ofertas especiales. Así es. Es un ejemplo bastante bueno de cómo una empresa usa un evento, una feria física, para darle un empujón a sus productos digitales. Hablamos del sistema DS360, su plataforma para negocios, y de la app Ubiz, que conecta a usuarios y comercios. Y lo interesante es cómo adaptan las ofertas a cada tipo de asistente. Pues vamos a verlo. Primero, los expositores, los que tienen stand. Son 25, dice el papel. Para ellos, la oferta es potente. Sí, bastante. Les dan el DS360 a mitad de precio, un 50% de descuento. Se queda en $110 en vez de 215. Eso sí, tienen que instalarlo en 30 días después de la feria. Claro, una rebaja fuerte. Seguramente los ven como clientes importantes, ¿no? Para empezar. Exacto, como clientes ancla. Si ellos lo adoptan, pueden arrastrar a otros. Es como una inversión dentro de la propia feria. Vale, tiene lógica. Pero no solo para expositores. Si alguien tiene una tienda y dice, oye, yo quiero ser promotor de esto. Pues para ellos también hay algo. El DS360 les sale a $75. Y ojo, les incluyen una guía Gold Promotor. Imagino que será, pues, un manual o beneficios extra para que lo muevan. Ah, mira. Piden un depósito de $25 para reservar. Aquí se ve que buscan, digamos, crear una red de gente que lo recomiende. Más capilaridad. Interesante cómo ajustan el paquete, no solo el precio. Vale. ¿Y para el visitante normal, el que va a dar una vuelta por la feria? Tampoco se olvidan de ellos. Si compran el DS360 allí mismo, en la feria, les regalan una mejora. Una mejora. Gratis. Sí, una mejora gratuita. Tienen que dejar una señal, $25 ese día, y el resto, pues, a 30 días. Y les dan a elegir. O lo instalan ellos, o pagan $75 y se lo instalan completo. Buscan cerrar la venta allí, en caliente. Ya. Aprovechar el momento ferial con ese extra gratis. Vale, y todo esto es el sistema DS360. Pero la app Ubiz, ¿cómo encaja? Ah, la app es para todos. Aquí van a por volumen, yo creo. Animan a cualquier asistente a que se descargue la app Ubiz. Solo descargarla. Descargarla y mandar una captura de pantalla por WhatsApp. Con eso entran en un sorteo. Ah, un sorteo. ¿Y qué sortean? Pues está bien, 2 paquetes de S360, que si los vendieran serían $150 cada uno, y 3 vales de $15 para gastar en tiendas locales. O sea, buscan usuarios para la app y contactos. Una forma de gamificarlo, ¿no? Clarísimo. Y consiguen datos, claro. Pero espera, que hay más. No es solo vender y sortear. Hablan de formación. Esto ya me parece más completo. Sí, ofrecen un taller intensivo, dicen, 4 horas sobre el DS360. Prometen enseñar ventas online y offline, cómo responder a objeciones y, bueno, cómo sacar los primeros $200 con el sistema. O sea, te venden la herramienta y te enseñan a usarla. Exacto, y también con descuento según quien seas, 25% para expositores si se apuntan en la feria, 10% para visitantes. Es que es fundamental. Si no saben usarlo, lo abandonan. Así aumentan el valor que le ven. Tiene todo el sentido. Añadir formación siempre es un plus. Y todavía hay un detallito más. Algo de networking, casi. Sí, es curioso. Si un asistente va con un amigo emprendedor y ese amigo se descarga la app Ubiz allí mismo, Delante de ellos. sí, allí mismo, le regalan una botella de agua exclusiva. Hombre, no es un gran premio, pero... No, es simbólico, pero busca eso, que la gente hable, que se recomienden unos a otros en la propia feria. Una pequeña acción de viralidad offline. Vale, pues resumiendo un poco. gdc.coop se planta en la feria colombiana con un montón de ases en la manga. Ofertas muy específicas para expositores, para promotores, para visitantes. Todo alrededor del DS360 y la app Ubiz. Mezclan descuentos fuertes, regalos, sorteos para la app, formación para usar bien el sistema y hasta el detalle de la botella de agua. Y bueno, remiten a la gente a su stand o al WhatsApp para más info. Exacto. Es un buen resumen de tácticas de marketing de feria, pero aplicadas a productos digitales. Vemos la urgencia del descuento limitado, la segmentación para que cada oferta sea relevante, la gamificación para las descargas, el valor añadido de la formación y esos pequeños gestos de marketing relacional. No es solo vender, es meterlos en su ecosistema. Sí,
Se ve un enfoque muy integral. ¿Y qué nos deja pensando todo esto? La reflexión final. Pues, a ver, nos hace preguntarnos algo interesante. Con todos estos incentivos tan vinculados a estar físicamente en una feria, ¿qué nos dice sobre cómo hacer que las herramientas digitales lleguen hoy a las pequeñas empresas, a los emprendedores locales? ¿Sigue siendo tan importante ese cara a cara, ese evento físico, para generar la confianza que necesita lo digital? Ahí queda la pregunta, ¿no? Sobre esa conexión entre lo físico y lo digital para que los negocios crezcan.